¿Cuál es la diferencia entre una empresa que fabrica azúcar y otra empresa que fabrica azúcar? ¿Podrían ser los ingredientes? Quizás, aunque generalmente son los mismos. ¿Podría ser el proceso o la calidad con la que se fabrica el azúcar? También podría ser una diferencia. Sin embargo, generalmente se sigue un mismo proceso. El verdadero diferenciador, sin duda, es el talento. El talento humano es quien te llevará a cumplir tu estrategia empresarial con éxito. Bien lo decía Lawrence Bobbsey: estoy convencido de que nada de lo que hacemos es más importante que contratar y desarrollar a la gente. Al final del día, se apuesta por las personas, no por las estrategias. El día de hoy, en conjunto con nuestros compañeros, queremos explicarte una metodología que sin duda alguna te ayudará para elegir al candidato correcto, la metodología STAR. Yo soy Brenda Armijos y en conjunto con mis compañeros de equipo, Franklin Muñoz y Ana González, estaremos compartiendo sobre lo estudiado e investigado de esta metodología. Para poder implementar un modelo de entrevista por competencia, lo primero que se debe hacer es definir la estrategia en base a la filosofía empresarial. Es decir, el modelo de entrevista por competencia parte de la información estratégica de la organización. Tenemos el caso de la empresa Agroazúcar Ecuador. Es una agroindustria dedicada a la producción y cosecha de caña de azúcar, fabricación y comercialización de azúcar de óptima calidad. Su filosofía empresarial se resume en el siguiente eslogan: cosechamos el dulce amor de la madre naturaleza con estándares de alta eficacia. El objetivo general es diseñar la entrevista de selección por competencia STAR y ser capaces de evaluar al candidato potencial analizando los datos obtenidos con el fin de garantizar el ingreso del personal idóneo para cumplir con sus metas, roles y responsabilidades en la forma requerida para desarrollar las estrategias de la organización. Antes de revisar el diseño y el plan de acción de la entrevista STAR, es importante examinar y entender algunos conceptos básicos de distinguidos autores. Entrevista. Marta Ales describe que es la herramienta por excelencia en la selección de personal y es uno de los factores que más debe tener influencia en una decisión final respecto a la aceptación de un candidato. Competencia. Según la misma Marta Ales, hace referencia a la característica de personalidad devenidas en comportamiento que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Sin embargo, la autora francesa Claudie Le Boyer indica que las competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas poseen en mayor medida que otras y que lo transforman en más eficaces para una situación dada. ¿Qué son los comportamientos? Según Marta Ales, indica que los comportamientos se refieren a conductas o aspectos de la personalidad que permiten determinar si el candidato puede realizar el trabajo. Aclarando estos conceptos importantes, ahora sí podemos decir qué es la entrevista STAR. Es una técnica diseñada para evaluar comportamientos que evidencien si el entrevistado posee las competencias requeridas. Es decir, identifica una situación donde haya solucionado un problema. ¿Cuál fue la tarea que hiciste para que no vuelva a pasar? Detalla las acciones específicas que hiciste. Y por último, explica los resultados cuantificables que obtuviste. La empresa Agroazúcar Ecuador requiere implementar una metodología en el proceso de selección con el objetivo de contratar al personal más idóneo, acorde a los perfiles requeridos para la estrategia de la organización. La empresa tiene como estrategia un plan para optimizar las operaciones mediante la inversión en tecnología de alto nivel
y reestructuraciones a nivel interno que proyectan una mejora en cuanto a eficiencia y rentabilidad para la empresa. Para el proyecto se consideró el cargo de analista de desarrollo. Vamos a realizar un breve análisis del puesto de trabajo. Dentro de las principales funciones del analista será realizar el levantamiento de perfiles de puestos en toda la organización, realizar procesos de selección, gestionar los procesos de capacitación, aplicar metodologías de evaluación de desempeño y gestionar indicadores de satisfacción del personal. Como tercer punto tenemos las competencias. Dentro de ellas está la competencia organizacional, la competencia funcional y la competencia individual. Como competencia organizacional tenemos calidad de trabajo. Hemos elegido esta competencia porque parte de los objetivos de la empresa es entregar un producto de calidad que ayude a contribuir con el bienestar de nuestras familias. Es por ello que requerimos de una persona en donde tenga una capacidad de análisis que le permita basarse en hechos y datos precisos para la detección de oportunidades. Esta competencia se la puede evaluar, se la puede capacitar y se la puede medir, es decir, que cumple con todos los parámetros. ¿Cómo podemos realizar esto? Se puede realizar evaluaciones de desempeño acompañado de un feedback. Como competencia funcional hemos elegido la comunicación. Como todos sabemos, la comunicación es muy importante dentro del área de talento humano y con ello podemos transmitir correctamente a los empleados los objetivos y valores estratégicos de la organización, lo cual genera una cultura de fidelidad y sentido de pertinencia. Esta competencia se la puede evaluar, se la puede capacitar y se la puede medir, es decir, que también cumple con todos los parámetros. ¿Cómo podemos evaluar esta competencia? Pues se debe de aprender a expresar en una forma apropiada, usar una voz cordial y amable y aceptar previamente el hecho de que no todos van a coincidir con lo que digan. Como competencia individual hemos elegido la de iniciativa. El analista, mediante la iniciativa, nos va a poder ayudar a desarrollar o idear proyectos dentro del puesto de trabajo. Esta competencia ayuda a que una persona sea un poco más observadora, de tal manera que el analista será capaz de detectar, proveer y desarrollar personal calificado e identificar mejor un poco las necesidades de los demás para poder así cumplir con la estrategia empresarial. Se la puede evaluar, se la puede capacitar y se la puede medir, es decir, que cumple con los parámetros. ¿Cómo vamos a poder evaluar esta competencia? Pues se puede evaluar mediante indicadores o entrevistas con participantes claves. Preguntas correctas en el momento correcto es vital al momento de aplicar la entrevista por medio de la metodología STAR. Antes de iniciar una entrevista, es muy importante que el entrevistador tenga claro los conceptos de las competencias que va a evaluar en sus candidatos. En este caso, para nuestro trabajo, se va a evaluar la competencia de iniciativa. Para Agroazúcar Ecuador, la iniciativa es la ejecutividad rápida ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de las actividades. Supone tomar acción de manera proactiva ante las desviaciones o dificultades. Implica también la capacidad de proponer mejoras sin que haya un problema a concreto a solucionar. Para definir las competencias, cada organización debe evaluar mediante un diccionario de competencias los conceptos que más se aplican a su realidad y sobre todo que se identifican con su filosofía empresarial. Para calificar la iniciativa, se ha planteado las siguientes preguntas dentro de la entrevista STAR. Cuénteme una situación donde usted haya sugerido una idea original en su trabajo. ¿Para qué sugirió esta idea? ¿Qué hizo para implementar esta idea con éxito? Estas preguntas nos van a permitir conocer las respuestas de nuestro candidato y completar la estrella STAR. Al momento de preguntar el para qué o llevarle al candidato que nos relate una situación en su pasado, nosotros como entrevistadores vamos a identificar cuál fue la tarea que el candidato estaba realizando o por qué hizo esta tarea, esta acción o lo que el candidato nos relate. ¿Qué hizo para implementar esta idea? Esta pregunta responde a la incógnita de la acción.
Es decir, ¿qué fue lo que realmente el candidato hizo para llevar a cabo esta idea? ¿Cuál fue su plan de acción? ¿Cómo hizo para alcanzar o completar la situación que el candidato estaba mencionando? Y finalmente, y no menos importante, la pregunta de cuál fue el resultado responde a la incógnita efecto de la acción. Es decir, mediante la acción que el candidato nos comentó, ¿cuál fue el resultado? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Aquí podemos, de hecho, ahondar un poco más, saber qué considera el candidato como lo que resultó más importante o lo que le causó un poco más de dificultad al implementar esta idea. Todas las respuestas del candidato, nosotros como entrevistadores deberíamos clasificarlas dentro de la entrevista STAR para así determinar si esta estrella se completa. Recordemos que estamos evaluando la competencia de la iniciativa. Para identificar una situación podríamos preguntar: ¿en los últimos 6 meses ha propuesto cambios en los procesos a su cargo o de su departamento? Para identificar la tarea, ¿cuáles fueron los cambios propuestos? Para identificar la acción, ¿por qué propuso estos cambios? ¿Qué hizo para proponer estos cambios a su jefe? Y finalmente, para identificar el resultado, ¿qué pasó después de presentar su propuesta? En una entrevista por medio de la metodología STAR, es muy importante evitar las preguntas teóricas, es decir, pedirle al candidato ideas, teorías, opiniones o acciones generales. Por ejemplo, ¿qué haría usted si? ¿Cómo resolvería usted si? Preguntas que sugieren respuesta. Supongo que a usted le gusta trabajar en equipo, ¿verdad? Esta es una pregunta que le transmite a mi entrevistado algo que yo quiero escuchar como entrevistador y lo lleva a que esta persona me conteste afirmativamente. La entrevista no es todo el proceso de selección. Como equipo consideramos que es de lo más importante dentro del proceso. Por ello le hemos asignado una ponderación del 60% dentro del proceso de selección. El 20% de peso lo tiene la prueba psicológica. En este caso se ha considerado la metodología DISC. Y finalmente, pero no menos importante, el 20%, el cumplimiento del perfil duro o el perfil técnico del postulante. Para el cargo de analista de desarrollo humano, se sugiere aplicar la prueba DISC, ya que esta metodología permite analizar lenguajes generales de comportamiento ante diferentes entornos, personas y situaciones. ¿Cuál va a ser la inversión al momento de aplicar la metodología STAR? Esta metodología requiere de una fuerte inversión de capital humano, no solo en la definición de competencias que lo realizará ya sea un consultor o un especialista de talento humano, sino también en cuanto al compromiso que tenga la dirección de la compañía y posterior a eso el entrenamiento de toda la línea. Recomendaciones del proyecto. Como primer punto, tenemos que para una efectiva implementación de esta metodología STAR se debe considerar que el equipo de talento humano de la empresa Agroazúcar Ecuador esté capacitado en las herramientas diseñadas para el levantamiento de competencias, ya que les permitirá evaluar el nivel de desarrollo de las competencias versus el perfil del puesto, para así seleccionar a los candidatos más idóneos. Segundo punto, con la implementación de la metodología STAR se debe realizar una comparación con el proceso tradicional de selección y medir los resultados, de tal manera que nos permita seguir fortaleciendo el proceso y gestionando el desarrollo del talento humano. En la actualidad, los jóvenes siempre están en busca de nuevos retos que les permita obtener un desarrollo profesional y personal, por lo que al momento de aplicar la metodología STAR, el colaborador puede tener una experiencia diferente desde la entrevista, lo cual puede ser un factor de retención e incluso puede sentirse comprometido y alineado con los objetivos del negocio. Como última recomendación, una vez finalizado el proceso de selección, se sugiere realizar un análisis entre el colaborador y el puesto de trabajo, ya que generalmente un trabajador no se ajusta al 100% al perfil solicitado, por lo que es necesario iniciar un plan de acción e identificar oportunidades de mejora. Sin duda, aplicar la metodología STAR en los procesos de selección de la compañía Agroazúcar Ecuador va a ayudar a ser más eficientes y contratar a los mejores candidatos, es decir, aquellos que cuenten con el perfil ideal. Muchísimas gracias por su atención.